Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos el día de hoy reunidos para hablar de un tema que se llama el cristiano y la batalla cultural. Bueno, vemos que en los últimos años nosotros hemos vivido tiempos muy difíciles en cuanto a lo político y lo social. También hemos tenido que enfrentar un problema de salud pública a nivel mundial en cuanto al tema de la pandemia, ¿sí? Y en medio de todo esto hemos visto cómo las redes sociales han tenido un surgimiento muy fuerte dentro de la sociedad y también en la iglesia. Y esto se conoce como la batalla cultural, ¿sí? Algo tal vez que siempre ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido esta batalla cultural, ¿sí? Es una batalla por las ideas que buscan dominar el comportamiento de la sociedad, del gobierno e incluso de las iglesias, ¿sí? Sin embargo, en este momento la batalla cultural tiene algunas características diferentes en las cuales anteriormente se hacían de una forma totalmente diferente a la actual. ¿Qué pasa? Antes, en otras épocas, estas batallas de pensamiento, estas batallas de ideas se hacían en las cátedras universitarias, en algunos sitios específicos, y era de una determinada población, ¿sí? Ahora, esta batalla no solamente se hacen, digamos, en esos escenarios que estamos hablando de las universidades, sino que ha ido creciendo mucho y ha llegado a los medios de comunicación, a los medios masivos de comunicación, y también en las plazas públicas se está discutiendo mucho esto, y se discuten también en las redes sociales actualmente. La tecnología ha hecho que esta batalla cultural vaya a otro nivel y que llegue y abarque todo el mundo a través de las redes sociales. Podemos enunciar muchas redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, como LinkedIn, como pues Spotify, como, bueno, hay una cantidad de redes. Vemos también TikTok, vemos Kawaii, vemos una cantidad de redes sociales que han permeado incluso el WhatsApp, el Telegram, ¿sí? Y estas redes sociales están bombardeándonos todo el tiempo con ideas, imágenes, frases, videos cortos, pero llenos de información, de todo tipo de información, de todo tipo de comentario, de todos los lugares del mundo en donde están estas tecnologías, que ya es mundialmente de donde están. Entonces todo el tiempo estamos bombardeados por todo, por ideas, por conceptos, por una cantidad de información que nos llegan todo el tiempo, 24/7, no para. Entonces, esto, lo queramos o no, está moldeando el pensamiento y la vida de toda una generación. Estas redes sociales y los medios de comunicación masivos están cambiando las ideas y prácticamente el comportamiento, ¿sí?, de las personas. Y no solamente están influyendo a las personas, sino a las familias y a su descendencia. Esto está influyendo no solamente en el ámbito político, en el ámbito social, sino que ha tocado el ámbito espiritual. Y es de esta forma que grandes movimientos son iniciados en esta forma de pensar, y muchas veces, otras veces son silenciados por los gobiernos, que son fortalecidos por estas ideas, o debilitados, ¿sí?
De pronto hay ideas y doctrinas que son promovidas, como cuáles, te preguntaría a ti en este momento: la ideología de género, el aborto, la unión de parejas del mismo sexo, una cantidad de cosas que están haciendo que el comportamiento del ser humano cambie, ¿sí? Los defensores de lo que está en la palabra de Dios, nosotros los cristianos, ¿sí? Los que estamos todo el tiempo analizando la palabra de Dios y viendo el comportamiento del ser humano a la luz de la palabra de Dios, estamos siendo perseguidos, ¿sí? Por toda esta nueva cultura que se está viviendo, que va en contra de los principios de Dios. Entonces son antivalores. Bueno, entonces estamos siendo perseguidos por este nuevo orden mundial hacia el cual nos dirigimos, ¿sí? Este nuevo sistema mundial que quiere sacar indiscutiblemente a Dios de la vida del ser humano. Ese es, creo que, el objetivo principal. Entonces, con todo esto tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué nos tenemos que preguntar? Primero, ¿cuál es el rol del cristiano en todo esto? ¿Sí? ¿Cuál es el rol del cristiano en todo esto? ¿Y cuál debería ser nuestro papel dentro de la batalla cultural y los diferentes acontecimientos sociales que nos rodean? A estas preguntas, lamentablemente, muchas veces de pronto podemos escuchar que hay ciertos grupos dentro del cristianismo que vemos errores en la historia y obviamente tendemos a volverlos a repetir, ¿sí? Es decir, por quedarnos en silencio, por evitar problemas. Entonces hacemos de esto una complicidad pasiva, ¿sí? Entonces los extremos es esa pasividad en medio de todo este caos. Muchos, al ver estos acontecimientos políticos y sociales que nos rodean, simplemente responden diciendo: nosotros no nos involucramos en política o temas como estos, ¿sí? Eso no es nuestro rol. Nosotros solo debemos predicar el evangelio y orar. Esta respuesta, si bien no está completamente equivocada, ¿sí?, lamentablemente no es realista y coherente con todo lo que encontramos en la Escritura respecto a la responsabilidad del pueblo de Dios, ¿sí? Nosotros sabemos que los cristianos somos sal y somos luz. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuál debería ser el papel del cristiano dentro de la batalla cultural y los diferentes acontecimientos sociales que nos están rodeando? Este extremo está representado por personas que creen que la iglesia debe convertirse en una organización de activismo social, dejando de un lado la predicación del evangelio y la sencilla pero profunda exposición de la palabra de Dios. Para este grupo de personas no es suficiente. Piensan que la iglesia debe estar luchando por llegar al poder, debería rebelarse contra las autoridades e incluso en algunos grupos se cree que la iglesia debe demandar que la ley de Moisés se imponga sobre la sociedad por medio de los gobiernos. Estos también defienden que el gobierno debería ser controlado por la iglesia como institución. Y yo te pregunto, en este planteamiento no vemos cómo de pronto podamos tener un retroceso, ¿sí?, como alguna vez pasó con el Imperio Romano, que manejaban también, el clero manejaba la organización de todo este imperio. ¿No nos estaríamos yendo a ese extremo nuevamente? Lamentablemente no encontramos una respuesta equilibrada en lo que respecta al rol del cristiano en la sociedad. Nosotros tenemos que tener ese equilibrio y saber que el rol que debe jugar la iglesia y cada cristiano individual
dentro de los acontecimientos que nos rodean y la batalla cultural en la que nosotros nos encontramos. Nosotros tenemos que definir primero qué significa batalla cultural. Entonces, ¿qué significa cultura? Pues batalla sabemos que es pie de guerra, pues. Y cultura es un conjunto de ideas y tradiciones y costumbres que se cultivan en una nación, un pueblo, una familia o incluso a través de la sociedad, las cuales se transmiten en tiempo, ¿sí? Y en modo, en lugar y las generaciones, ¿sí? Esta batalla cultural no es más que una batalla de la preeminencia de las ideas que dirigen el actuar de una sociedad. Ahora tenemos esto acá en nuestra mente, nos podemos preguntar, ¿será que la iglesia no tiene ningún rol en esta batalla por cultivar el pensamiento y las ideas de una determinada sociedad? ¿Será que nosotros debemos ser pasivos y quedarnos callados y no hacer nada? Nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios y lo que dice este versículo en 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Pero nosotros tenemos que jugar un rol importante en la construcción de las ideas que dirigen el comportamiento de la sociedad, ¿sí? La iglesia debe sostener la verdad. Nosotros vamos a hablar de la verdad. ¿Cuál será la verdad? En Juan 14:6 el Señor Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que Jesucristo es la verdad encarnada, que es el fundamento de la verdad y aún más, Él mismo es la verdad. Por lo cual la iglesia debe sostener la predicación de Cristo y su evangelio como algo de primera y suprema importancia, ¿sí? Nosotros debemos pensar que el predicador que dijo que un sermón sin Cristo es como un día sin sol o como un mar sin agua o un cielo nocturno sin la luna y las estrellas, yo creo en esa frase que dijo ese predicador, ¿sí? Incluso en 1 Corintios 2:2, el apóstol Pablo dijo, propuso no saber nada más que Cristo y este crucificado. O sea, él decidió con tanto conocimiento que tenía el apóstol Pablo y tal vez tanta doctrina, él propuso nomás no saber nada más que Cristo y pues obviamente seguir a Jesús, no más. Él decidió eso. Debemos recordar que el mismo apóstol Pablo escribe pues en las cartas que deja, que están cocinadas en la palabra de Dios, habla de temas de la sexualidad, el matrimonio, el gobierno, los empleados, los empleadores, el trabajo, el comportamiento correcto del hombre y la mujer, el rol de los jóvenes, el liderazgo de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que la palabra de Dios permea todas las esferas de la sociedad, absolutamente todas. No hay algo que nosotros como seres humanos no encontremos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, toda esta información nos lleva a entender que la palabra verdad hace referencia a la palabra escrita de Dios en su totalidad, ¿sí? El Salmo 119, 160 nos dice que la suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces, la suma de Génesis a Apocalipsis es la verdad de Dios. Recordemos que el Salmo 119 está dirigido a la juventud, ¿sí? Jesucristo oró diciendo, tu palabra es verdad, en Juan 17:17. Y esta palabra que encontramos es la verdad acerca de Dios, ¿sí? El hombre, la familia, la sociedad, el gobierno, entre muchos otros temas, la Biblia los aborda completamente. Ya hemos hablado de eso. No hay nada
que nosotros podamos pensar que no se encuentra en la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, ahora pensemos que el mensaje de Cristo no es suficiente, ¿sí? Pero podemos afirmar que el mensaje de Cristo tiene el propósito de afectar nuestra comprensión y práctica en todos estos temas. Es por eso que acabo de mencionar que el apóstol Pablo, ¿sí?, que diría, me propuse no saber nada más que Cristo y este crucificado. O sea, el apóstol Pablo propuso eso en su mente, no saber nada más sino Cristo. En sus escritos el apóstol Pablo no evitó tocar los temas que contienen las ideas que son el origen de nuestras costumbres y tradiciones. En otras palabras, el apóstol Pablo no dejaría a un lado el buscar el cambio de la cultura de las personas a las que él escribía, algo que Jesucristo mismo hizo al debatir y entrar en controversia con las ideas y enseñanzas de su época. Esto es muy importante que lo podamos entender, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y que esta verdad tiene como fundamento el mensaje del evangelio, ¿sí? El mensaje del evangelio es el centro de la verdad. Entonces, esto abarca toda la revelación escrita. Ahora nos podemos preguntar, ¿dónde es que el mundo debería recurrir a encontrar la verdad? ¿A dónde puede ir el mundo a encontrarla? Te pregunto, ¿a dónde? ¿No debería ser la iglesia conocida por sostener la verdad acerca de Dios, el hombre, la mujer, la familia, el valor de la vida, el tipo de gobierno que a Dios le agrada y la forma en la que Dios quiere que la sociedad se conduzca, entre muchos otros temas que la Biblia aborda? Esa es una pregunta para reflexionar, ¿sí? Debemos de entender que si la iglesia es aquella que debe sostener la verdad, entonces es su deber involucrarse en las discusiones que se conciernen a toda la verdad de Dios, que está consignada en su palabra, ¿sí? Dios nos ha revelado, ¿sí? Y hay una palabra de un señor John Stott, acá está. Si una casa está oscura, no es culpa ni de la casa ni de la oscuridad, sino de la falta de luz. Con esta frase se confronta a los cristianos con la falta de impacto en la sociedad y su negligencia a involucrarse en una sociedad llena de oscuridad. John Stott expresó estas palabras al exponer el mandamiento de ser luz y ser sal en este mundo. Un mandamiento que nosotros recibimos directamente del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, cada día vemos cómo la oscuridad va avanzando alrededor de todo nuestro mundo. Vemos cómo estamos siendo invadidos por doctrinas que buscan destruir la familia, la iglesia, el individuo, y lamentablemente la actitud de muchos cristianos es simplemente quejarse y aislarse, usando la oración y la soberanía de Dios como una excusa para no actuar. Es muy triste, pero es verdad. Sin embargo, solamente en la palabra de Dios no solo encontramos el mandamiento de apartarnos del mal, sino de también exponerlo y confrontarlo. En Efesios 5:11, ¿qué dice la palabra? Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. De esta manera, nosotros no podemos ser llamados pasivos al ver la maldad en nuestro mundo, sino a desenmascararla. Entonces, es un mandato de Dios en su palabra. Nosotros tenemos que exponer la maldad a la luz, desenmascararla, quitarle la máscara para que todos vean, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 12:2? Como apoyando el concepto de la renovación de nuestra mente, ¿sí?
La mente es la fuente donde todas las ideas se conforman, ideas que después controlan nuestra conducta. El apóstol Pablo nos dice en este pasaje Romanos 12:2 que lo primero que tenemos que entrar es a una batalla cultural con nosotros mismos, ¿sí? Una batalla que se libra al desechar ideas y conductas preconcebidas y que al adquirir más conocimiento y con la guía del Espíritu Santo entendemos que debemos cambiar, pues aún existe un viejo hombre dentro de nosotros que está acostumbrado a vivir y a contrariar la verdad de Dios. Entonces todo el tiempo tenemos que estar constantemente renovando nuestra mente. Es por eso que nuestro caminar cristiano se vuelve una costumbre en reconocer más fallas o ideas equivocadas que al ser expuestas a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos todo el tiempo que estar renovando nuestra mente, y en la iglesia de pronto vemos algunas personas que algún día defendieron el feminismo e incluso participaban en aquel movimiento, pero que al conocer a Cristo y su palabra tuvieron que abandonarlo. Lo mismo sucede con personas que al conocer la verdad abandonaron la idolatría, la inmoralidad o cualquier forma de pensamiento y conducta que se levantara en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra. Este proceso en el cambio de ideas y pensamientos que gobiernan nuestra conducta a nivel pues cultural, como ya lo hemos hablado, ¿sí? Es algo que sucede en todo verdadero cristiano, que día a día lucha contra los pensamientos del viejo hombre y sabe que está mal delante de Dios, lucha con esos pensamientos y los desecha. Inmediatamente los cambia por la palabra de Dios. Entonces, ¿será que todo este cambio en el creyente es para que se lo guarde para sí mismo y no influya en su entorno social? O sea, yo puedo llenarme de este conocimiento y llenarme de este conocimiento de la palabra de Dios y guardármelo para mí, o influir, ser un agente de cambio en el entorno de la sociedad donde yo me encuentro. Podemos ver que todo lo expuesto hasta este momento debe ser claro que ese cambio de pensamiento y conducta que el creyente experimenta no solo tiene un propósito individual, sino que también tiene el propósito de alumbrar en una sociedad que se está ahogando en la oscuridad, ¿sí? Siendo esta una batalla que se nos manda a pelear, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, 3, 5, que dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos muestra claramente, ¿sí?, que tenemos que buscar destruir todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa es nuestra tarea, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, esta carta pues estaba dirigida a la iglesia de Corinto, y él estaba viendo cómo su iglesia, cómo estaban luchando, ¿no?, en esta batalla cultural. Y lo que traían estaba en constante pelea contra la palabra de Dios. Entonces pues él hizo batalla cultural y pues predicando el evangelio lo hizo, ¿no? Ahí está escrito. Entonces, en la predicación del evangelio existe una parte fundamental del mensaje, el cual es exponer el pecado de los oyentes, y es por eso que el mayor evangelista del primer siglo dijo: hemos acusado a todos de ser pecadores. ¿Esto en dónde está? En Romanos 3:9.
Y adivinen qué estamos haciendo cuando nos involucramos en esta batalla cultural. Lo que hacemos es acusar al pecado de aquellos que se han desviado de lo que Dios manda en su palabra respecto a cualquiera de las esferas o temas de la sociedad ya mencionados. En Juan 7:7, el Señor Jesús hizo lo mismo. Leamos. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. El mismo Señor Jesús lo expuso. Entonces, es la parte del evangelio que lamentablemente se ha perdido en nuestros días. La Biblia claramente nos manda a confrontar el pecado con el objetivo de que las personas comprendan su maldad y entiendan la necesidad que tienen de un Salvador. Esa es nuestra tarea. Nosotros, cuando estamos involucrados en esta batalla cultural, esta batalla por las ideas y prácticas en nuestra sociedad desde una cosmovisión cristiana, esto es exactamente lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Recordemos que ellos lo que hacían era exponer el pecado, no solamente de los reyes, sino de toda una nación completa, ¿sí? Vemos también que en el Nuevo Testamento Juan el Bautista lo hizo con Herodes, ¿sí? Él expuso su pecado y le habló directamente y le dijo, oye, estás mal, estás pecando, ¿sí? Vemos que en el Salmo 2, el salmista nos llama al arrepentimiento y a los gobernantes a no rebelarse contra Cristo y someterse a él. Nosotros tenemos una característica, una misión del cristiano que nadie más en el mundo tendrá. Nosotros tenemos que, en medio de esta sociedad que discuten ideas solo por el afán de imponer, ¿sí?, pensamientos y doctrinas, nosotros tenemos que, nuestro motivo, ¿sí?, es soteriológico. Nuestra meta es que los gobiernos, la sociedad y la familia y los individuos comprendan su maldad y de esta manera guiarlos al Salvador. Entonces, nosotros tenemos que confrontar a aquellos que aún no creen que los cristianos deben estar involucrados en la batalla por las ideas, ¿sí? Entonces, si tú eres de este grupo, déjame decirte algo, ¿sí? Tu familia, la iglesia y tú mismo son y serán afectados por esta batalla cultural que se libra todos los días en nuestra sociedad. Tal vez tú no creas que como cristianos tenemos la responsabilidad, pero esté seguro de que aquellos que todos los días enseñan esta falsedad en los colegios, en las universidades, en las calles, en las redes sociales, en la televisión, sí creen que es su responsabilidad influir con sus ideas y enseñanzas a tus hijos, a tu comunidad, incluso a tu iglesia, y harán todo lo que esté en sus manos porque esto suceda. Es que eso es lo que estamos viendo hoy. Tantas iglesias que se dejaron someter por ideologías de progresismo, feministas, evolucionistas, marxistas e incluso por la inmoralidad de los grupos LGTBIQ. Esto es porque nosotros hemos abandonado, ¿sí? O quizás hemos abandonado el evangelio, hemos abandonado la sana doctrina, o quizás ignoramos lo que la Biblia dice, ¿sí? Que nosotros no tenemos que ocultar nuestra luz, sino que tenemos que alumbrar en medio de esta sociedad que está perdida y permeada en el engaño, en la oscuridad. Nosotros tenemos que confrontar de manera individual y colectiva el pecado. ¿Qué dice Jeremías 15:19? Que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros no debemos de convertirnos a ellos. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo.
en que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser columna y baluarte de la verdad en todas las esferas de la sociedad donde el Señor nos coloque. Nosotros tenemos que pelear esta buena batalla de la fe, esta batalla cultural. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios, exponiendo la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a atacar a nadie. Nosotros no atacamos a las personas, atacamos las ideas, atacamos las doctrinas, atacamos las ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Eso sí lo atacamos, atacamos el pecado, sí atacamos eso, porque para eso estamos llamados, para eso estamos en este tiempo. Esta es una pequeña reflexión acerca del cristiano y la batalla cultural que tanto permean nuestra sociedad en este momento. Es hora de actuar. Yo te doy gracias si has llegado hasta acá de este video. Te invito, como siempre, a que comentes. Si tienes más información, si quieres agregar algo acerca de este tema, puedes dejarme tu comentario, puedes compartirlo, puedes incluso investigar más, ahondar más en el tema para que tú mismo te des cuenta que nosotros, los cristianos, estamos llamados a ser luz y ser sal, y somos los que trastornan el mundo. Bueno, bendiciones.